en el campo de la gráfica es necesario distinguir sus dos formas básicas, que son el dibujo y el grabado. El dibujo. Si se tuviera que definir en pocas palabras qué es dibujar, se diría que es el acto de producir una imagen en forma manual con algún elemento o sustancia. Un dibujo puede ser representativo, abstracto o simbólico, es decir, puede querer ser una imagen fiel de aquello que representa, o bien evocar sensaciones, perspectivas o formas del dibujante, o incluso trabajar por convenciones, por ejemplo, señalética urbana. Los dibujos tienen una larga historia. Se podrá decir que los primeros fueron los que se encontraron en las cuevas de Altamira, donde el ser humano plasmó en los techos y paredes de las cavernas lo que consideraban importante transmitir o expresar, normalmente actividades relacionadas con su forma de vida y su entorno. Desde ese momento hasta nuestros días, los dibujos se han realizado con un fin documental para tomar registro de lo que ocurría, técnico, de análisis, planificación o investigación, social, con fines de señalización o estético, con propósitos decorativos o como arte. Refiriéndonos a medios o elementos, podemos mencionar tintas y pigmentos, lápices, plumas, pasteles, grafito, carbón, marcadores e incluso la tinta invisible. En términos de materiales, podemos tratar con todo tipo de papeles, desde papel periódico hasta papel de alta gama para producciones artísticas. Si hablamos de modalidades o tipos, podemos referirnos a diversas cuestiones. El dibujo técnico o mecánico, que sirve para representar piezas o maquinarias. El dibujo arquitectónico, que sirve para diseñar espacios y construcciones. El dibujo geodésico, que permite dibujar objetos de forma esférica. El dibujo animado, que denomina una práctica de televisiva o cinematográfica de producir múltiples dibujos para que, proyectados en forma sucesiva y continua, den la ilusión de una imagen en movimiento. Dibujo vectorial, un método más reciente que se realiza en forma digital. Un ejemplo es el siguiente dibujo de la Guerra de la Triple Alianza, donde representa la intimación de rendición al presidente de Paraguay, Mariscal Francisco Lozano López Carrillo. Su autor es desconocido. El grabado. Se conoce como grabado a la técnica de impresión o arte que supone un trabajo previo sobre una superficie a la que luego se le cubre con tinta, y de la cual se obtiene, por prensado, diferentes copias del mismo modelo. El grabado es una de las formas más antiguas con las cuales el ser humano pudo realizar obras de arte, además de servir también como método a partir del cual se puede obtener muchas copias de un mismo diseño. El grabado puede ser utilizado tanto como forma artística, así como también como método de impresión de diferentes tipos de panfletos, folletos o papelería. Sus técnicas suelen dividirse en tres grandes grupos, según la forma en que el artista trabaja sobre la matriz para preparar el dibujo que se imprimirá posteriormente, en relieve, planográfica y en hueco. Grabados en relieve. La imagen se consigue retirando material de la plancha o matriz con distintas herramientas, con el cual grabaremos la imagen que deseemos ayudándonos en otras herramientas, como pintura asalfática, para que el ácido no coma, de modo que la parte que queda en el plano superior se corresponde con el dibujo. Se entintará, por tanto, la forma en relieve, utilizando un rodillo de goma y la impresión quedará en blanco en los huecos. Xilografía. Es la técnica de grabado más antigua, en la que se emplea como matriz una superficie de madera, generalmente maderas duras como el boj, el peral o el cerezo. El dibujo sobre la plancha puede hacerse de dos maneras que son, haciendo los trazos en el sentido de la veta, siguiendo la dirección de las fibras que conforman el tallo del árbol, o bien transversalmente, haciendo cortes perpendiculares a la dirección de las fibras que conforman el tallo del árbol. Linografía. Se trata de una variante moderna de la xilografía, en la que se emplea el linóleo como matriz. El procedimiento para obtener la imagen es idéntico al del grabado de madera, incidiendo sobre el linóleo con jubillas, de manera que las partes vacías quedarán en blanco y las zonas en relieve serán las que reciban la aplicación de la tinta. Grabado en plano. En esa técnica no se produce ninguna incisión sobre la matriz, la superficie permanece plana y la matriz se puede reutilizar con distintos dibujos. Litografía. Técnica empleada para conseguir la reproducción de una imagen en la que la matriz es una piedra caliza pulida. La imagen se realiza sobre la piedra dibujando con un lápiz graso que recibe el nombre de lápiz litográfico o con tintas especiales para litografía. Una vez realizado el dibujo, se procesa la piedra con una solución de ácido y goma arábiga, consiguiendo que el dibujo quede fijado a la piedra y estable.
Se humedece la piedra y la tinta se aplica con rodillo. El rechazo que ejerce la zona dibujada sobre el agua y rechazo del agua sobre la tinta aplicada hace que la tinta solo se deposite sobre el dibujo. Para obtener las copias, se utiliza una prensa litográfica. Esa técnica fue inventada por Ailo Senefelder en 1798 y mejorada por N. Hillman en 1837, que le añadió el color a la impresión. Este tipo de impresión fue muy utilizada para la reproducción de pinturas. Posteriormente, Toulouse-Lautrec utilizó esta técnica en sus carteles. Fue objeto de estudios de los fauvistas alemanes, y Picasso realizó numerosas planchas con esa técnica. Serigrafía. La serigrafía es una técnica de grabado de origen chino que se utilizó en Europa gracias a Pol Art en los años 50 y actualmente se usa en embalajes, en envoltorios y anuncios. No permite degradaciones, sino colores planos. La técnica consiste en transferir color al papel a través de un diseño impermeable a la tinta. Se deposita sobre el papel a través de una paleta de goma. Es la única técnica de grabado que no implica una prensa para la estampación. Monotipia. Se trata de un procedimiento de impresión que permite una sola reproducción, aunque puede considerarse una técnica de grabado porque utiliza como base una plancha con la que, al igual que sucede con la litografía, se trabaja sobre plano. La plancha debe ser una superficie lisa y no absorbente, generalmente porcelana, cobre pulido o cristal. El dibujo se hace con óleo, tinta de impresión o acuarela, y sobre él se coloca el papel, presionando después con la presa de grabado para obtener una imagen invertida. Grabados en hueco. La imagen se consigue arañando una matriz metálica por medios mecánicos o químicos, de modo que las partes oscuras de la imagen corresponden a las incisiones, donde se depositará la tinta quedando en blanco las partes del papel que queden en contacto con las zonas no vaciadas, exactamente al contrario de lo que sucede con los grabados de relieve. Los procedimientos en hueco se clasifican a su vez en procedimientos de método directo, si el grabador interviene sobre la plancha realizando incisiones para trazar la imagen, o de método indirecto, si la huella sobre la plancha se logra utilizando productos químicos. Procedimientos de método indirecto. Arburil. Es la técnica en la que se construye el dibujo excavando líneas sobre una matriz de metal ayudándose exclusivamente con el buril, que es una herramienta compuesta de un mango cuyo extremo se ha sujetado a una barra de acero de secciones cuadradas, a lo que se le talla oblicuamente la punta, de modo que deja una marca en forma de V. Punta seca. Esta técnica toma su nombre de la herramienta utilizada, un punzón fino y afilado, que se emplea arañando una plancha de cobre con mayor o menor presión en función de la intensidad de línea que se desea. La punta de ese instrumento puede ser de acero, diamante o rubí. Tiene forma de aguja y con ella se trabaja como si se tratara de un lápiz, siendo las líneas producidas más finas que las del buril. Mesotinta. El nombre viene de italiano mesatinta y también se llama grabado de manera negra. Consiste en conseguir un tono oscuro y uniforme en la totalidad de la plancha, que se va modelizando hasta conseguir el blanco. Mediante un proceso de bruñido de la superficie, la plancha se prepara utilizando la herramienta llamada versec o radiador y se consiguen los blancos sobre el negro utilizando el bruñidor. Procedimientos de método indirecto. Aguafuerte. Es el procedimiento de grabado en el que sobre una plancha metálica cubierta por una fina capa de barniz protector se dibuja con una punta metálica el tema iconográfico. Aguatinta. Es un procedimiento de grabado que consiste en verter sobre la plancha una capa uniforme de resina. La plancha se calienta para que la resina se funda y se adhiera. Posteriormente se introduce en ácido y este penetra en las partes en las que la superficie no está protegida por la resina. Otras técnicas indirectas son el barniz blanco, la tinta china con azúcar y la esmaltografía.